¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por convertirte en millonario? Tu tranquilidad, tu familia, tu propia alma. En muchos pueblos de la República Dominicana existe una historia que ha sobrevivido durante generaciones. Una historia que se cuenta en voz baja cuando cae la noche. Una leyenda tan aterradora que, incluso hoy, hay personas que prefieren no pronunciar su nombre después de la medianoche. Dicen que existe una criatura capaz de proteger riquezas, cuidar propiedades y hacer que un hombre pase de la pobreza a la abundancia. Pero nada es gratis, porque ese guardián no trabaja para Dios, trabaja para el diablo. Su nombre es el Bacá. Antes de continuar, quiero aclarar que esta historia forma parte del folclore dominicano. Existen muchas versiones diferentes, dependiendo del pueblo, la familia o la región donde se cuente. Lo que escucharás mezcla tradición oral, creencias populares e historia cultural. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y acompáñame. Imagina vivir en un campo dominicano hace más de 100 años. No existen cámaras de seguridad, no hay electricidad, los caminos son oscuros y el único sonido durante la madrugada es el de los insectos y el viento golpeando los árboles. Sin embargo, hay una finca donde nadie se atreve a entrar, no porque tenga cercas, no porque tenga guardias, sino porque todos dicen que allí vive algo que espera oculto entre los matorrales, algo con enormes ojos rojos, un perro gigantesco, o quizás un toro, o tal vez una vaca. Nadie parece ponerse de acuerdo, porque según la leyenda, el Bacá puede adoptar cualquier forma. Muchos creen que el Bacá no nace, se crea, y para crearlo, un hombre debe hacer un pacto con el diablo. El deseo puede ser cualquiera: dinero, tierras, ganado, éxito, protección, poder, pero el precio nunca cambia: un alma, y dependiendo de la historia, el precio puede ser todavía peor. Algunas versiones dicen que el hombre entrega su propia alma, otras afirman que debe entregar el alma de su hijo menor. Algunas aseguran que incluso puede ofrecer a su esposa o a otro familiar cercano. Y existen relatos aún más escalofriantes, historias donde el Bacá exige alimentarse constantemente, no de carne, sino de vidas humanas. Según estas historias, el Bacá protege todo aquello que pertenece a su dueño. Las cosechas prosperan, los animales no enferman, el dinero parece multiplicarse, los negocios nunca fracasan, mientras otros agricultores pierden sus plantaciones por sequías o plagas. La finca del hombre del Bacá continúa produciendo riqueza, y eso hace que las sospechas comiencen, porque en muchos pueblos la prosperidad excesiva siempre despierta preguntas. ¿Cómo hizo tanto dinero tan rápido? ¿Por qué nunca le roban? ¿Por qué nadie entra a su propiedad? Entonces comienzan los rumores. Ese hombre tiene un Bacá. Vas en vas. Las descripciones cambian según quien cuente la historia. Algunos dicen que parece un enorme perro negro, con ojos encendidos. Otros hablan de una vaca monstruosa. Hay quienes aseguran haber visto toros imposibles, gallos gigantes, gatos enormes, incluso criaturas con alas, o animales formados por partes de diferentes especies. Todos coinciden en algo. Cuando lo ves, ya es demasiado tarde. Pero lo más aterrador no es su apariencia, es su hambre. Existe una versión de la leyenda que afirma que el Bacá necesita alimentarse de un alma cada cierto tiempo. Las víctimas suelen ser personas que cruzan el territorio durante la noche. Por eso muchos ancianos advertían: no pases por esa finca después de las 12. Otros decían que el momento más peligroso era exactamente a las 3 de la madrugada, la llamada hora del diablo. Si alguien desaparecía, si aparecía muerto, si nunca regresaba a casa, el pueblo encontraba rápidamente una explicación: el Bacá tenía hambre. ¿Y qué ocurre si no encuentra una víctima? La leyenda responde de forma cruel. Primero tomará la vida de los trabajadores, después la de los hijos, y cuando no quede nadie más, acabará con el hombre que hizo el pacto. Porque con el diablo nadie gana para siempre. Hay otra parte de la historia que resulta especialmente inquietante.
el Bacá no desaparece cuando muere su dueño, se hereda. Si el propietario fallece, la criatura pasa al hijo mayor. Si no quedan hijos, pasa al familiar más cercano. Y en algunas versiones, incluso al nuevo propietario de la tierra. Imagínalo, comprar una finca creyendo que hiciste el negocio de tu vida, sin saber que también compraste la maldición que vive debajo de ella. Según la tradición, el Bacá no puede salir bajo la luz del sol. Su territorio pertenece a la oscuridad. Durante el día permanece oculto, y solo un sacerdote realizando un exorcismo sobre la propiedad podría expulsarlo, pero pocos estarían dispuestos a enfrentarse a algo que, según la creencia popular, fue enviado por el mismo diablo. Existe además una idea muy conocida dentro del folclore dominicano. Muchos aseguran que los Bacá se compran en Haití, no como si fueran animales, sino mediante rituales de brujería. Esa creencia forma parte de la tradición popular y refleja la influencia histórica y cultural entre ambos países, especialmente por prácticas espirituales que con el paso del tiempo se mezclaron con relatos y supersticiones. No existen pruebas que demuestren estas afirmaciones, pero la historia continúa viva en numerosas comunidades. Algunas versiones dicen que, 5 años después de realizar el pacto, comienzan las tragedias, familiares que mueren inesperadamente, incendios, accidentes, ahorcamientos, desgracias que parecen no tener explicación. Y cuando alguien intenta romper el pacto, las consecuencias son todavía peores, porque el diablo siempre cobra. Curiosamente, algunos historiadores creen que detrás de esta leyenda existe una explicación mucho más humana. Durante muchos años, algunos grandes propietarios utilizaban la historia del Bacá para evitar que los ladrones entraran a sus fincas. Era mucho más efectivo decir: un monstruo devora a quien entra aquí de noche, que contratar vigilantes. Con el tiempo, el miedo hizo el resto, y la historia comenzó a pasar de padres a hijos. Otros investigadores creen que la leyenda tiene raíces africanas. Durante la época colonial, miles de personas esclavizadas llegaron a la isla llevando consigo creencias espirituales, historias y tradiciones que terminaron mezclándose con elementos europeos y caribeños. Así nacieron muchas de las leyendas que hoy forman parte de la identidad cultural dominicana, entre ellas la del Bacá. Entonces surge la gran pregunta: ¿el Bacá existe realmente? No hay evidencia científica que demuestre su existencia. Sin embargo, eso no ha impedido que la historia sobreviva durante siglos, porque las leyendas no necesitan pruebas para mantenerse vivas. Necesitan personas que las cuenten y personas que las crean. Quizá el verdadero poder del Bacá nunca estuvo en su fuerza, sino en el miedo. Ese miedo capaz de impedir que alguien cruzara una finca durante la noche, o de explicar una riqueza imposible de comprender. Tal vez todo sea una simple historia, o tal vez cuando pases junto a una vieja finca dominicana, después de la medianoche, escuches algo moviéndose entre los árboles y recuerdes esta leyenda. Porque si alguna vez ves 2 ojos rojos observándote desde la oscuridad, quizás ya sea demasiado tarde. Yo soy Chris Noir, y recuerda, las historias más aterradoras no siempre nacen de la imaginación. A veces, nacen de aquello que un pueblo jamás pudo olvidar. Si te gustó este relato, suscríbete para descubrir más leyendas oscuras del Caribe, Latinoamérica y el resto del mundo. Nos vemos en la próxima historia.